Chicos, tengan ustedes muy buenos días a cada uno de ustedes, un abrazo fraterno a todos los alumnos que han estado saludando esta mañana, en esta hora. Qué alegría nuevamente volver a encontrarnos, qué alegría es poder volver de alguna manera u otra a encontrarnos esta mañana. Voy a pedirles por favor que escriban sus datos en el chat del Meet para la asistencia grabada del día de hoy. Hoy día vamos a trabajar, hoy día estamos trabajando el curso ahora de literatura. Estamos aprendiendo cosas muy bonitas, cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque cada día nosotros, en alguna otra forma, cada día nosotros estamos en contacto con el texto. En alguna otra forma. Estamos siempre en contacto con el texto. El texto es ese espacio por la cual nosotros comenzamos a meternos al mundo de imaginación y comenzamos a estar atrapados en ese mundo de imaginación. Estamos siendo atrapados en ese mundo de imaginación. Y eso es correcto pensar así, porque el autor lo que desea es de que cada uno de nosotros comencemos a poder mirar todo ese panorama de lo que es el texto. El texto siempre será la forma en la cual el ser humano puede transmitir sus ideas, pero sobre todo lo que pasa en su mundo. Y el día de hoy vamos a hablar especialmente de una clase de texto. Estamos estudiando las clases del texto narrativo. Nosotros vimos la semana pasada lo que es la fábula, ¿verdad? Vimos lo que es la fábula y el día de hoy vamos a ver este texto narrativo que es llamado el cuento. ¿Ok? Hoy día vamos a ver lo que es el cuento, de qué trata el cuento, de qué está hecho el cuento. El día de hoy entonces vamos a trabajar lo que es el cuento. ¿Ok? Sigan registrándose, por favor, en el chat del Meet, sigan Profe, registrándose el para... cuento tiene tres fases: inicio, nudo y desenlace. Oh, muy bien, me alegra mucho de que ya Claro, estés concentrándote en el las cuento. fábulas, las Eh, fábulas eh, tienen un principio, nudo y desenlace, y tienen una correcto, moraleja de enseñanza. correcto. La diferencia entre el cuento y la fábula es que el cuento no tiene una moraleja así escrita. La fábula sí tiene una moraleja escrita. El cuento, al igual que la fábula, tiene la misma estructura, inicio, nudo y desenlace. Eso se respeta. Dime, hija. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, tanto el cuento y tanto la fábula respetan la misma estructura. Se respeta la misma estructura. Y eso es muy importante saberlo. ¿Ok? Porque el texto narrativo siempre va a tener esos elementos, inicio, nudo y desenlace. Pero el cuento no tiene una fábula, no, como la fábula no tiene una moraleja. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos eso. ¿Ya? Las características propias de lo que es el cuento. Si hoy día nos da el tiempo, porque hoy día vamos a trabajar las características de lo que es el cuento, si nos da el tiempo, vamos nosotros a ver un pequeño cuento peruano. Nosotros el día de ayer, ¿te acuerdas cómo se llamó el cuento que vimos ayer? El niño de El niño junto al cielo. El niño junto al cielo. El niño de junto Ah, al muy cielo. bien. El niño El del cielo. El niño. niño junto al cielo. El niño de Ok, junto al ok, cielo. ok, ok, El niño ok, de ok, junto al cielo. perfecto. Muy bien. Profe, El niño. Dime, profe, Andrés. yo no estuve en el anterior MET del niño y en el cielo. Bueno, entonces te voy a invitar a que puedas visitar nuestros Classroom. Ahí está la clase grabada y tú puedas ver ahí el niño de junto al cielo también. Yo la ¿Ok? vi en YouTube. Ah, Puse el nombre perfecto, del tema de la hoja que usted puso. No perfecto. tuvo internet. Profesor, el video, estoy leyendo bien el texto, que el video es igualito. Tiene la misma escritura. Exacto, sí, 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 claro, claro que sí. Y bueno, y el mito, la leyenda y otros textos narrativos que vamos a ver las próximas semanas, se respeta esa misma estructura. Entonces, nosotros de alguna otra forma respetamos lo que es el cuento, que es un dato muy importante que nosotros debemos tomar, que nosotros debemos que tomar en cuenta. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunas características importantes de lo que es el texto, vamos a ver unas cosas muy interesantes de lo que es el cuento, especialmente ayer en el cuento El niño junto al cielo, vimos que el cuento ya nos presenta una primera característica.
¿verdad? Esa característica que tiene que ver con que la narración es muy corta en todo lo que tiene que ver, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver. El cuento presenta una característica muy, pero muy corta, muy, pero muy corta. Y nosotros de alguna manera podemos darnos cuenta de eso, podemos darnos cuenta de que el cuento, como otras formas de narración, de texto narrativo, tiene ciertas características y estas características de alguna manera u otra nos van a enseñar a nosotros a poder plasmar el mundo del autor. Chicos, cuando alguien escribe una historia, cuando alguien escribe un cuento o una fábula, hay que tomar en cuenta que hay un mundo de ficción, pero aparte que hay un mundo de ficción, como nosotros habíamos visto, hay un trabajo del autor. El autor trabaja con el texto. Crear personajes, crear hechos importantes no es fácil. No es fácil. Por lo tanto, al no ser fácil, es un mérito del autor crear una historia de ficción. ¿Ok? La semana pasada vimos sobre lo que es el proceso de comunicación literaria. Vimos cómo el autor quiere transmitir un mensaje, quiere estar en contacto con el lector a través de su obra escrita y quiere darles a ellos un mensaje para que el lector pueda interpretar de alguna otra forma dicho mensaje. Entonces, nos damos cuenta que todo tipo de narración no es fácil. No es fácil narrar. No es fácil de alguna manera u otra presentar una historia. No es fácil escribir. Por eso a ustedes cuando le decimos, escríbenos una pequeña fábula, yo entiendo que no es fácil. Y no es fácil porque de alguna manera u otra necesitamos mucha creatividad, necesitamos técnicas de narración, necesitamos crear escenarios, hechos, personajes, y hacer eso no es fácil. Pero para eso está la literatura. Para eso está para poder aprender a escribir, para poder, en primer lugar, imitar las historias de otros, imitar lo que otros han hecho con la historia. Si hoy día nos alcanza tiempo, en alguna otra manera, de alguna otra forma, vamos a ver hoy día un cuento peruano, vamos a hoy día ver a Paco Yunque. Ya, en algunos minutos vamos a ver este lindo cortometraje escrito por César Vallejo llamado Paco Yunque. Ya, hoy día vamos a ver esa historia. Dime, Dora, te escucho. Perdón, Gabriela. Profesor, lo que me da de Paco Yunque, siempre he leído esa obra. Paco Yunque, toda la obra se trata de un día. Ah, sí, claro que sí. Hay historias que pasan en un día. En El Niño de Junto al Cielo también pasa en un solo día, ¿no? El Niño de Junto al Cielo, ayer vimos, ¿verdad? Que la historia, pues, él desciende de los cerros, el niño quiere de alguna otra forma visitar la ciudad de Lima. Entonces, hay una historia que de alguna otra forma nos permite ver de que de eso se trata, es un cuento corto, es un cuento muy, pero muy corto. Entonces, nosotros de alguna otra forma queremos a través de los cuentos, meternos a ese mundo. Hoy día vamos a conocer algunos tipos de cuentos. Algunos vamos a conocer algunos tipos de esos cuentos importantes, esos cuentos que de alguna manera u otra nos permiten a nosotros pensar cuáles son los diferentes tipos. ¿Por qué? Porque por el contenido nos vamos a dar cuenta que los cuentos son variados. Los cuentos son muy, pero muy variados. Los cuentos tienen características muy importantes. Y hoy día vamos a conocer las características de los cuentos, vamos a conocer básicamente cuáles son las formas, los tipos de cuentos que tenemos en la literatura, de lo que tenemos en la literatura. ¿Ok? Vamos a proyectar entonces en la pantalla el material que tenemos el día de hoy. Vamos a proyectar en la pantalla la importancia que tiene el cuento para cada uno de nosotros. En algún momento tu papá, tu mamá te habrán contado varios cuentos, ¿no? Varios cuentos importantes, varios cuentos que de alguna manera u otra seguramente nos hemos metido al mundo de la imaginación, al mundo importante de la literatura. Vamos entonces a revisar nuestro material el día de hoy sobre lo que es el cuento. ¿Ok? Entonces, si tú estás en Classroom, puedes, por favor, revisar lo que es el cuento. Lo que es el cuento. ¿Qué es el cuento? ¿Para qué nos sirve el cuento? ¿De qué forma el cuento nos va a ayudar a nosotros
entender la importancia que tiene la narración, la importancia que tiene las historias, ¿ok? Las historias. Nosotros ya lo habíamos visto. Un cuento es un tipo de narración generalmente breve. Ahí está la primera característica que yo quiero que tomes en cuenta, ¿ya? El cuento es un texto breve, ¿ok? Basada en hechos reales, hay hechos reales en el cuento, hay hechos que, por ejemplo, ciudades. ¿Recuerdas ayer, por ejemplo, en dónde vivía nuestro querido Esteban? ¿Recuerda dónde vivía? En un cerro. En un cerro. ¿Pero En cómo un se llama el barrio. distrito? Agustín. El Agustino. El Agustino, el cerro El del Agustino, Agustino. ya me acordé. Muy bien, en el Barrio de Junto al Agustino. Cielo. Pero profesor, el niño lo llamó junto Barrio de al Junto cielo al Cielo. porque como su cerro era tan grande y lo veía, se sentía más alto, le puso ese nombre al cerro. Ah, ok. El cerro, por ejemplo, el distrito del Agustino aquí en Lima existe. Ustedes están cerca al distrito del Agustino, por ejemplo. Ustedes están muy, pero muy cerca. Entonces, básicamente, ese texto, de alguna otra forma, es un hecho, por ejemplo, ese es un hecho real. Es un hecho real. ¿Ok? Es un hecho. Ok, ok. Ok, entonces, por ejemplo, el Agustino es un hecho real, por lo tanto ahí podemos ver una característica del cuento, ¿no? Que hay escenas, lugares en la cual existen, lugares que existen, pero también hay hechos que se basan en la ficción, hechos que se basan de alguna otra manera en la ficción, y esos hechos nos permiten a nosotros pensar de que el autor tiene que conocer algo de la geografía, tiene que conocer algo de la geografía de los lugares. ¿Ok? Cuando alguien compone una historia, de alguna manera u otra tiene que conocer parte de por ejemplo, de un aspecto netamente geográfico. ¿Ok? Muy bien, chicos, para los que se están añadiendo esta mañana, el día de hoy estamos viendo lo que es el texto narrativo, lo que es el cuento. El material ya está en claro. Con respecto a lo que es el cuento, el cuento. Ahora, como habíamos visto, un cuento es un tipo de narración generalmente breve, basada en hechos reales, hechos ficticios, en la cual un grupo de personajes desarrollan una trama muy sencilla, ¿ok? Es una trama, pero muy sencilla, ¿ok? Entonces, el cuento es un cuento corto, estamos hablando de un cuento que es corto, ¿ya? Un cuento que es corto. Ahora, ¿cuáles son las características de un cuento? ¿A qué nos referimos con las características de un cuento? En primer lugar, como volvemos a repetir, ¿ok? Volvemos a repetir, el cuento se trata de una narración breve. Es una narración breve, ¿ok? El cuento, como los cuentos que hemos leído, habla de una narración breve, ¿ok? De una narración breve. Es una narración en donde posiblemente pasa en un solo lugar, pasa en un determinado tiempo, está encerrada en sí misma, relata una serie de hechos de inicio a final. Esto quiere decir que contiene todos los elementos necesarios para comprender el relato de cabo a rabo, o sea, de principio a final. Es algo muy breve. Es algo muy breve, ¿no? Se respeta la estructura de inicio, nudo y desenlace, como menciona su compañera. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí la primera característica de un cuento. En segundo lugar, podemos darnos cuenta que el texto, el cuento,
¿ok? Básicamente, tiene una línea argumental. ¿Qué quiere decir esto de una línea argumental? ¿A qué se refiere una línea argumental? Bueno, básicamente, ¿ok? Se refiere a que el cuento presenta un conjunto de acciones. Los personajes actúan y cada escena de los personajes son explicados. ¿Por qué el personaje se comporta así? ¿Por qué engaña a su amigo? ¿Por qué va a comprar? ¿Por qué vive en un cerro? ¿Por qué se encontró un billete anaranjado? Hay un argumento. En un cuento, el autor comienza a explicar las acciones. Eso se llama línea argumental. Esa es una característica del cuento. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, en segundo lugar, la segunda característica. Número 1, es una narración breve. Número 2, presenta una única línea argumental. En tercer lugar, otra característica del cuento es que posee una unidad de efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que posee una unidad de efecto. Esto quiere decir que a través de su lectura se busca generar un efecto reflexivo, emocional. La diferencia, como habíamos dicho la otra vez, la diferencia entre una fábula y un cuento es que la fábula sí te dice la moraleja al final, pero el cuento no te dice la moraleja. Tú tienes que reflexionar en las acciones de los personajes. Tú tienes que reflexionar en cada acción de ellos. Por ejemplo, si en un cuento existe el maltrato, entonces tú tienes que pensar, aquí esta escena me dice de que no debo maltratar a las personas, no debo engañar a las personas. ¿Ok? Entonces, allí tenemos básicamente que todo cuento tiene efectos sobre nuestras emociones. ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado? ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado, por ejemplo, con las historias del Niño junto al cielo, por ejemplo? O las historias de Paco Yunque, por ejemplo. Historias que de alguna manera u otra han hecho mucho efecto en nuestras vidas, desde niños, desde adolescentes, y que de alguna manera u otra comenzamos a ver que el cuento posee un efecto sobre nuestras emociones. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la tercera característica. Número 1, posee una narración breve. Número 2, posee una única línea argumental. Número 3, posee una unidad de efecto. ¿Ok? Y número 4, ok, vamos a ver el número 4, se encuentra escrito en prosa y posee siempre un narrador. ¿Ok? El cuento se escribe en prosa. ¿Qué significa en prosa? De manera de corrida. Por ejemplo, tú ves en la pantalla el texto, ¿verdad? Que te estoy explicando. Eso es prosa. Está escrito de forma de corrida. Y siempre el cuento va a ser escrito en prosa. Esa es la característica de un texto narrativo. Y en segundo lugar, hay un narrador. Hay un narrador. Posee un narrador. Ocasiones en la cual el narrador, como habíamos dicho la vez pasada, el narrador es creado por el autor y comienza a narrarnos, a relatarnos la historia. Puede ser su propia historia, narrador en primera persona, o puede ser un narrador que cuenta la historia de otros, narrador en tercera persona. Entonces, el cuento es eso. El cuento nos permite pensar de alguna otra manera ello. Tiene un narrador. Entonces, ahí están las características importantes de un cuento. Ahora, vamos a ver cuál es la estructura de un cuento. Cuando leemos un cuento, ¿cuál es su estructura?
¿Ok? ¿Cuál es la estructura principal de un cuento? ¿Cuál es su estructura? ¿De qué forma, de alguna otra manera, comenzamos a ver la estructura de un cuento? En primer lugar, un cuento, ¿ok? Un cuento posee tres partes. Inicio, luego hay una complicación y luego hay un desenlace. ¿Qué hay en el inicio? ¿Qué hay en el inicio? ¿Qué podemos encontrar en el inicio? En el niño junto al cielo ya hemos visto el inicio. Por ejemplo, en el inicio se despliega el mundo ficcional. Se presentan los personajes, se presenta la trama. ¿Recuerdas esos cuentos que te han contado tu mamá o tu papá y te han dicho, había una vez, en un bosque, ¿verdad? Cuando nos han contado la Caperucita Roja, por ejemplo, siempre había una vez. Entonces, en el cuento se presentan los personajes en el inicio, se cuentan los personajes, se presenta la trama. Es la etapa en la que deberíamos conocer qué cosas quieren los personajes protagonistas. Se presentan los hechos, dónde viven, quiénes son sus padres, en fin. Ese es el inicio de un cuento. El inicio de un cuento. En segundo lugar, luego de que nos presentan los personajes, el narrador comienza a relatarnos la complicación de la historia. ¿Qué es la complicación de la historia? Es la etapa intermedia. Es la etapa en la que la trama se hace más densa, más compleja, más intrincada, y es aquí donde se suelen surgir los elementos que imposibilitan a los personajes la satisfacción de sus deseos. Por ejemplo, los enamorados que son separados por sus padres, dos amigos separados por el destino, la enfermedad de uno entristece a otros. Son los problemas, son las complicaciones de la trama. La infidelidad, el engaño, un paseo, el misterio de la casa abandonada, por ejemplo. El narrador comienza a relatarnos las complicaciones de la trama y comienza a explicarnos cómo los personajes se aturden, cómo los personajes están ahí alterados, cómo los personajes de alguna otra manera no saben qué hacer. Son complicaciones. Profe, se puede decir que es el desarrollo profesor, es como una película resumida, pero quien lo resume es un narrador. Él le da la trama, todo, porque si no, no sabríamos qué pasara. Ok, muy bien, correcto. La trama es eso, la trama depende del cuento, tiene que ver con muchos aspectos importantes. Vamos con la tercera estructura, la última estructura. El desenlace. ¿Qué es el desenlace? El desenlace es llamado el cierre del cuento, ¿ok? En el que la anécdota llega a su fin. Muchas veces decimos, no creemos que cabe en nuestro cuento, no. Aquí solemos enterarnos de si los personajes obtuvieron o no lo que deseaban. Por ejemplo, en las telenovelas, ¿no? En lo que vemos en la pantalla, ¿no? El final feliz. Hay cuentos que tienen final feliz. Hay cuentos que solamente presentan la solución de la complicación. Pero sea como sea, vemos en un desenlace que nos permite decir, wow, ¿cómo termina la historia? ¿De qué forma termina la historia? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí tenemos esta tercera característica. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, chicos. No sé si hay alguna intervención. Estamos captando la idea de lo que es un cuento. Muy bien. Profesor. Ok. Lo que yo sé del narrador es el que el narrador narra la historia y sea o no sea, ella siempre la narra, pero le pone el énfasis a la historia para que tenga más suspenso o más alegría. Ok, muy bien. El narrador siempre será un personaje, bueno, es parte de la historia. Tiene un papel muy importante. El narrador puede contar su vida
Y aquí tenemos los elementos de un cuento. ¿Cuáles son los elementos de un cuento? Número uno, lo que es el narrador. Lo que dice su compañera. El narrador. ¿Quién es el narrador? Es quien cuenta la historia, sea o no parte de ella. Ya sabes, el narrador que cuenta su propia historia se le llama narrador testigo. El narrador que cuenta la historia de otro se le llama narrador en tercera persona. Es un narrador que relata la historia. En segundo lugar, en un cuento encontramos a los personajes. ¿Ok? Encontramos a los personajes. Pueden ser muchos personajes. Yo no sé si a ti te gusta, a ver, ¿a ti te gusta personajes en un cuento que haya muchos personajes o pocos personajes? Muchos. Mucho, profesor. Muchos para que sea más divertido. Muchos para que sea más divertido. ¿Ok? A algunos le pueden gustar que haya muchos. Dice que cuando hay muchos personajes, como que la historia no se entiende, dice. Pero, ¿sabes? En un cuento por lo general hay muy pocos personajes de distintos tipos. Hay los pobres, los ricos, los medianos. Pero siempre hay algún personaje que es el centro. ¿Cómo se llama el personaje principal? Se le llama protagonista. El protagonista. ¿Ok? Muy bien. Se le llama protagonista. Protagonista. ¿Ok? Se le llama protagonista. ¿Ok? El protagonista, que incluso puede ser quien cuente la historia, ese se llama narrador protagonista. También puede haber personajes que quieren luchar ahí con el protagonista, es el malo. ¿Cómo se le llama al villano de la historia? Se le llama antagonista. Antagonista. ¿Ok? Se le llama antagonista. ¿Ok? Muy bien. Tratan de impedir lo que quiere o simplemente acompaña durante su recorrido. Son los llamados personajes secundarios. Entonces, en un cuento encontramos de todo. Encontramos personajes principales, encontramos personajes muy secundarios. En cuarto lugar, dime, hija. ¿Cómo se llama? Cuando hay muchos personajes, a veces algunos, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Perfecto, muy bien. Correcto, chicos. Ahora, ¿qué es el tiempo? Puede haber dos clases de tiempo, el tiempo del relato, el tiempo ficcional. Dentro del relato se transcurre un tiempo. Una vez más, el autor comienza a escribir su historia, pero comienza el narrador a contarnos un hecho presente. Pero hay cuentos que por lo general algunos empiezan con el futuro. Recuerda, se le llama flash forward. Flash forward es el tiempo, la historia se inicia con el futuro. Pero hay cuentos que se inician con el pasado. Eso se llama flashback. Flashback, la historia empieza en el pasado. Flash forward, la historia se inicia con el futuro. Ese es el tiempo en los cuentos. En cuarto lugar tenemos el lugar o los ambientes. ¿Ya? La historia obviamente, nos presenta las ubicaciones, las locaciones en las que tienen lugar los hechos narrados y que pueden estar más o menos descritos en el cuento. Por ejemplo, en un árbol, hay historias que tienen que ver básicamente con el parque, una playa, infinidades de lugares en donde encontramos un cerro, una ciudad, etc. Y por último tenemos la trama, que es la sumatoria de los acontecimientos que nos ocurren, especialmente a los personajes, de tal manera que sucedan lógicamente en el tiempo, ya sea de un modo lineal o ya sea de una manera de flashback o flash forward. Ahora, chicos, para poder terminar esta parte, porque hoy día vamos a ver un cuento,
ya un pequeño cuento, un cuento peruano, otro cuento peruano. Vamos a ver cuáles son los tipos de cuentos que conocemos. Ahora, yo estoy seguro que a ti te gustan los cuentos, ¿ok? Sí. Ahora, obviamente, de acuerdo al tipo de cuento, ¿ok? De acuerdo al tipo de cuento, tú puedes seleccionar qué es lo que más te gusta. Por ejemplo, existen los cuentos de hadas, ¿ok? Generalmente, inicialmente se escribieron para un público infantil, para niños, ¿ok? Se desarrollan en un mundo fantástico, fácilmente comienzan a presentarnos la lucha entre el bien y el mal, y suelen contener algún tipo de moraleja o efecto final que los aproxima a la fábula, parecido a la fábula. Por ejemplo, Blancanieves y los 7 enanitos es un cuento de hadas. Princesitas es un cuento de hadas. Son cuentos, La Bella Durmiente, los 7 enanitos, etcétera. Son cuentos de hadas. ¿Ok? Muy bien. Claro que sí. Los cuentos de hadas son cuentos, como su mismo nombre indica, de hadas. La palabra hada nos transforma a un mundo fantástico, que incluso hay el aspecto de una narración mitológica, dragones, hay dioses, pero dentro de la fantasía. Dentro de la fantasía. En segundo lugar, tenemos los cuentos fantásticos. A ver, vamos viendo qué tipo de cuento te gusta. Los cuentos fantásticos. En estos cuentos fantásticos, que especialmente son cuentos de aventuras, se presenta un mundo ficcional muy alejado del mundo real, con leyes propias que permiten la existencia de criaturas mágicas, poderes sobrenaturales, la lucha. Por ejemplo, aquí tenemos nuestros antepasados, ¿no? Lo que ellos hicieron, los cuentos fantásticos. Hay muchos elementos sobrenaturales en estos cuentos fantásticos. En tercer lugar, tenemos los cuentos realistas, ¿ya? Que se desarrollan en un mundo semejante al real, manejándose con las mismas reglas de credibilidad. O sea, ya son los cuentos. Por ejemplo, El niño de Junto al Cielo es un cuento realista. ¿Por qué? Porque ya refleja mucho la sociedad difícil de Lima. La pobreza, la cultura. Es un cuento realista. Paco Yunque es un cuento realista. La discriminación, el colegio, el maltrato. Son cuentos que se asemejan a lo real, al mundo real, y que nosotros, sin lugar a dudas, lo creemos. Eso se llama verosimilitud o credibilidad. ¿Ok? Entonces, esa es una característica de un cuento realista. El siguiente tipo de cuento son los cuentos de ciencia ficción, ¿ya? ¿Qué significan los cuentos de ciencia ficción? Obviamente, estos cuentos se involucran mucho la ciencia y la tecnología. Obviamente, habla mucho de las exploraciones, las aventuras. Ya son textos y cuentos más modernos, los cuentos de ciencia ficción. Ya son muy pocos los que quizás escriben ese tipo de cuentos, los cuentos de ciencia ficción. Tenemos los cuentos policiales. Te cuento de que estos cuentos policiales son mis preferidos, porque son los llamados cuentos detectivescos. Por ejemplo, la obra que yo escribí, Historias Escalofriantes 1, del año pasado, obviamente tiene este sentido. No es un cuento, obviamente, pero sí tiene el sentido de ser una historia de suspenso, ¿no? De suspenso, de una trama en la cual te llama la atención. Entonces, son cuentos policiales de investigación, de crímenes, de resolución de casos, etcétera. Muy bien, hija, muchas gracias. Ahí está presentando la historia. Nos habíamos olvidado ahí los cuentos de terror. Ah, mira, a algunos les gustan los cuentos de terror. Los cuentos de terror presenta el miedo y la angustia, nos despierta mucho. ¿Ok? La historia del miedo, la angustia del lector, los cuentos de terror. Me imagino que a ustedes a poco les gustan los cuentos de terror. Pero son cuentos que de alguna u otra manera, como su mismo nombre indica, sí me gustan. despierta terror. Los animes de terror.
Oh, muy bien. Algunos de ustedes seguramente les gustan los cuentos de terror. Excelente, excelente. Ah, muy bien, muy bien. Y por último tenemos los cuentos cómicos o satíricos, que son los cuentos diseñados para contar anécdotas, risas, a cosas ridículas, etcétera. Chicos, tenemos ahí entonces los elementos, la estructura, los tipos de cuentos importantes dentro de ese tema. ¿Ok? El día de hoy vamos a ver otro cuento. Es un cuento peruano. Es un cuento que de alguna manera u otra nos va a ayudar de alguna otra manera entender la importancia que tiene el cuento para nosotros. El cuento es muy importante. Siempre el ser humano, ok, muy bien, ok, ok, Gabriela, muy bien. Tenemos varios cuentos en casa, me imagino. En algún momento los cuentos nos han llamado la atención. En el interior también tenía el cuento de Pepe. Ok, perfecto, me parece excelente. Ok, entonces vamos a compartir nuestra pantalla, a ver un momento, para ver el cuento que vamos a analizar el día de hoy. Es un cuento muy, muy bonito, es un cuento que nos va a hacer recordar, ¿no? Ok, muy bien. Se llama de los gallos. ¿De los condores? Profesor, una pregunta. ¿Usted ha ido al vuelo de los cóndores? Ay, que la diera, ay, como quisiera, chiquita linda, que tú me vieras, como por las noches, muñeca linda, lloro de veras, esperando el día y volver a verte, ver a tu ventana. ¿Cómo te llamas? ¿Tu apellido? Siéntense. Ya, ¿cuáles son cosas
como yo en la carpeta. No, yo también me llamo Paco Farina. No tengas pena, jugaremos con mi tablero, tiene torres negras. Me lo compró mi tía Susana. ¿Dónde está tu familia, la tuya? ¿A qué hora? A las 11. ¿Dónde está tu casa? Por allá. ¿Está lejos? Sí, no. Oye, otra vez tarde. Me he quedado dormido. Que sea la última vez. Pase. Rompe mi carpeta con mis datos. No, porque el señor lo ha puesto aquí. ¿Y a ti qué te importa? Señor, quiere recién llevado a Paco Yunque a su carpeta. Vamos a ver. Silencio. ¿Qué pasa ahí? El señor quiere recién llevado a Paco Yunque a su carpeta. Sí, señor, porque Paco Yunque es mi muchacho. Muy bien, pero yo lo he colocado con Paco Farina para que atienda mejor las explicaciones. Déjenlo que vuelva a sitio. Profe, se trabó. No, señor. ¿Cómo? No. Riegue. ¿Por qué llegó usted tarde? Porque fui a comprar pan para el desayuno. ¿Y por qué no fue tan temprano? Porque fui a levantar a mi hermanito. Mi mamá está enfermo, papá salía al trabajo. Párese ahí. Además, usted tiene 1 hora de reclusión. Señor, Grieta también ha llegado tarde. Miente, señor, yo no he llegado tarde. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Grieta ha llegado tarde! ¡Silencio! Grieta ha llegado tarde y no lo castigan, porque su papá tiene mucha plata. Todos los días llega tarde. ¿Tú vives en su casa, cierto que eres un muchacho? Yo vivo con mi mamá, con el niño Humberto Cuviere. Una casa muy bonita, ahí vive el patrón y la patrona. Me voy a donde el niño Humberto que lleva su carpeta. No seas sonso, el Señor te va a castigar. Vamos a ver. Vamos a hablar hoy de los peces y después vamos a hacer todos unos ejercicios escritos en una hoja del cuaderno. Y después me lo dan para verlos. Quiero ver quién hace el mejor ejercicio para que su nombre sea escrito en el cuaderno de honor de la escuela. Como el mejor alumno del primer año. ¿Me han oído bien? ¡Sí, señor! Vamos a hacer exactamente lo mismo lo que hicimos la semana pasada. Hay que atender bien. Hay que copiar bien el ejercicio en el cuaderno. ¿Me han entendido bien? ¡Sí, señor! Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hablar hoy de los peces. No, en la playa había mucha arena. Pero un día nos metimos a la arena y encontramos un pez medio vivo. Cuando lo llevamos a mi casa, en el camino se murió. Señor, yo he cogido muchos peces y los he llevado a mi casa y los he soltado en mi salón y no se mueren nunca. Pero, ¿los deja usted en una vasija con agua? No, señor, están dentro de las muebles.
mi salón es muy elegante, porque mi papá me dijo que trajera peces y que podía dejarlos dentro de las sillas. Qué bien, están metidos los peces en mi salón como si fueran pájaros. Claro, porque mi papá tiene mucha plata y me ha dicho que va a hacer llevar a mi casa a todos los peces del mar. Bueno, silencio. Grieve no se acuerda bien, porque los peces mueren cuando Se saca del agua. Eso es. ¿Por qué los peces tienen sus mamás y sacándolos que quedan sin mamás? No. Los peces mueren cuando salen fuera del agua. Ellos toman el aire que hay dentro del agua. Cuando salen, no pueden absorber el aire. Mi papá puede darles aire en mi casa porque tiene bastante plata para comprar todo. Mi papá también tiene mucha plata. Mi papá también. ¿Y tu papá no tiene mucha plata? No, mamá tiene plata. ¿Cómo cuánto? 4 pesetas. Mentir, señor Paco Yunque miente porque su mamá es la sirviente de mi mamá y no tiene nada. Señor, Grieve no ha jalado sus dedos a Paco Yunque. ¿Qué es eso? ¡Cállese, Paco Yunque! Silencio. Grieve, ¿qué sucede con el juez cuando se le saca del agua? Va a vivir en mi salón. Bueno, Paco Fariña, ¿qué sucede con los peces cuando se les saca del agua? Los peces mueren cuando los sacan del agua porque no hay aire. Eso es. Muy bien. Señor, Guillermo me ha golpeado. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, chicos, hemos visto ahí un poco el extracto de la obra Paco Yunque, una realidad que pasa en el Perú con respecto a todas las situaciones que atraviesan los niños en los colegios, ¿no? Y ese ha sido un tema de todos los años, el problema del maltrato, la discriminación, la pobreza. Los autores cuando escriben cuentos, estos por ejemplo son cuentos realistas, por ejemplo, son cuentos que de alguna u otra manera nos permiten pensar en que los personajes de alguna u otra forma tratan de recrear lo que pasa en la vida real, ¿Y quién de nosotros en el colegio hace un tiempo atrás, en la presencial, no hemos estado así? ¿Acaso tú no has vivido un momento así difícil en el colegio quizás? Con el bullying, con el maltrato. Es una realidad, es un cuento realista. Hemos visto entonces El niño de junto al cielo, hemos visto Paco Yunque, un extracto nada más de la historia, sobre lo que es el cuento.
características importantes del cuento literario. La próxima semana vamos a seguir viendo otros tipos de textos narrativos y yo espero que esta mañana, tarde ya, cada uno de nosotros podamos seguir en Classroom con nuestras actividades de plan lector del día de ayer. Sigamos en Classroom, sigamos aprendiendo un poquito más a valorar. Si tienes cuentos en tus casas, léelos, recréate con buenas historias, que te expresen buenos mensajes, que es lo importante. Chicos, vamos a dejarlo aquí en esta hora. Cuídense mucho y estamos viéndonos pronto. Nos vemos, chao. Chao, profesor. Cuídese. Chao, Kenjiro, chao. Chao, profe, cuídese. Chao, profesor, cuídense mucho. Gracias por su tiempo. No olviden sus tareas, por favor, sus tareas, envíen sus tareas. Ok, profe. No tenemos que enviar tareas. Chao, profe. Profesor.